Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hongo cándida imparable. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de cuando existe una situación, tenemos casos que nos escriben así, donde el hongo cándida se vuelve imparable. O sea, que se vuelve una infección de cándida, donde el picor, la desesperación, el ataque de este parásito llamado Candida albicans parece imparable. Así que quiero hablarles de eso para darle el beneficio de lo que he podido investigar sobre ese tema. Yo llevo más de 18 años trabajando con el tema del hongo cándida. ¿Por qué? Porque ya desde el libro El Poder del Metabolismo estaba explicando que si usted no limpia el hongo cándida de su cuerpo, pues no va a poder adelgazar. Y si adelgaza, usted va a rebotar. Y cuando rebote, siempre va a rebotar más arriba que lo que usted bajó. Es una realidad. Nosotros lo hemos visto en más de 100.000 personas. Por eso una de las cosas que hacemos dentro de los centros Natural Slim, donde las personas van, donde nosotros en México, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, es que siempre limpiamos el hongo cándida. O sea, arreglamos el metabolismo, pero hay que limpiar ese hongo, porque si ese hongo no se limpia, como crea mucho tóxico, el cuerpo se pone muy lento. El metabolismo se pone muy lento porque se llena de tóxicos. El Candida albicans produce 78 tóxicos distintos que se han podido catalogar. En el libro de diabetes, vuelvo e insisto sobre el tema del hongo cándida. ¿Por qué? Porque nadie tiene más hongo que los diabéticos. Nadie tiene más hongo que un diabético. La razón para eso es fácil. Si el diabético, por definición, tiene la glucosa alta, y por eso se llama diabético, y el hongo cándida lo único que come es glucosa, pues imagínense, el paraíso de un hongo es el cuerpo de un diabético. Así que nadie tiene más infecciones de hongo cándida que los diabéticos. Ahora, ¿qué pasa cuando una infección de hongo se vuelve imparable? Para no hablarle así de algo misterioso, le quiero enseñar una foto de cándida. Miren, cándida es esto, ¿ok? Esto es una foto bien de cerca. Y si se fija, es un hongo blanco. Esto que usted ve aquí es la punta de un alfiler, para que tenga una idea de cuál es el tamaño de ese hongo cándida. Este hongo se fotografió en la piel, afuera en la piel. Pero este hongo dentro del cuerpo es así. Por ejemplo, cuando le hacen una autopsia a una persona que tuvo cándida, bien gordita o diabética, encuentran todo el cuerpo por dentro forrado de blanco. Yo he estado presente en una autopsia y he podido ver cómo están esos cuerpos por dentro. El cuerpo parece todo cubierto de talco blanco. Es una cosa impresionante. Todo está como cubierto de un polvo blanco. Y ese polvo blanco es el hongo cándida. Porque es un hongo brilloso, blanco. Y se llama albicans, Candida albicans, porque albicans viene de albino, que quiere decir blanco. Así que básicamente es un hongo blanco. Es el mismo que le sale a los niños cuando chiquititos tienen infecciones. Le salen como unos puntitos blancos en la lengua. Y también algunas señoras cuando dan el seno se les llena de un polvito blanco, de unas marcas blancas, que es cándida en el pezón, ¿verdad? Ahora, básicamente, este hongo, pues es un condenado parásito oportunista que depende de que el cuerpo esté débil. Y eso es lo que usted tiene que saber. Si usted trata de parar una infección de hongo cándida y encuentra que la infección no cede con un tratamiento de cándida, no cede con una dieta baja en carbohidratos, no cede, entonces eso es lo que le quiero explicar. ¿Qué hacer cuando el hongo cándida, cuando la infección parece imparable? Voy a la pizarra un momentito, fíjese, mire. Lo primero que hay que saber es que si la infección de hongo parece imparable, o sea, que usted la trata de matar por un lado y sale por otro y demás, pues lo que tiene que saber es que algo está suprimiendo el sistema inmune. De la forma que está diseñado el cuerpo humano, pues el cuerpo humano tiene un sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa. El sistema inmune donde más reside, se calcula que el 80% del sistema inmune reside en el intestino. Por eso el tema de la flora intestinal es tan importante. Las personas que han usado muchos antibióticos en su vida, pues han logrado matar las bacterias malas, pero también mataron las buenas. Y se quedaron sin sistema inmune porque eso reside, principalmente el sistema inmune reside en el intestino. Se estima que sobre el 80% de todo lo que es el sistema de defensa del cuerpo está envuelto dentro de ese tubo que se llama el intestino, que es un tubo que tiene algo así como 7 metros de largo, más o menos como 21 o 22 pies de largo, ¿no? Pero ahí es que está. Ahora, ¿qué pasa? Si la infección de cándida no cede, o sea, que usted la trata de matar por un lado y le sale por el otro, la trata de matar por un lado y le sale por el otro, lo que hay que mirar es, hay que buscar cuáles son los supresores. Los supresores son
¿Qué cosas están suprimiendo el sistema inmune? Que al suprimirlo hacen que el cuerpo no se pueda defender. Porque usted limpia un hongo, por ejemplo, nosotros usamos los Natural Slim, usamos un tratamiento anticándida, usamos aceite de coco, usamos distintas cosas para tratar de reducir la infección del hongo cándida y junto con una dieta baja en carbohidratos para que el hongo no siga progresando. Pero si ese hongo después de limpiarlo vuelve y regresa fácilmente para atrás, usted sabe que hay otra cosa que está pasando. Hay que buscar los supresores. Los supresores más comunes que hemos visto son 3. Uno de ellos es lo que llaman las intolerancias. ¿Qué son las intolerancias? Pues no son alergias, son alimentos que su cuerpo no tolera, que de hecho inflaman el sistema inmune. Esas intolerancias nosotros también le llamamos alimentos agresores. Si usted busca los videos sobre alimentos agresores, va a encontrar que hay ciertos alimentos que hemos visto que muchos de ellos son los más agresores de todo que hemos visto, es lo que nosotros llamamos el TAM, que viene TAM, T-A-M, que quiere decir trigo, arroz y maíz. O sea, hemos visto que de los alimentos que más agreden a las personas y los hacen tener exceso de cándida, que lo agreden porque le dispara el azúcar para arriba, la glucosa para arriba, todo lo que dispara el azúcar para arriba, a niveles anormales, que son sobre 130 miligramos por decilitro, es anormal, es como diabético, le va a obligar a crecer el hongo cándida, porque también sube el azúcar y pasan dos cosas, crece la cándida y cuando sube el azúcar se suprime el sistema inmune. Así que lo primero es que hay que buscar intolerancia o alimentos agresores. Lo otro es que hay que ver si hay deficiencias de vitaminas o de minerales. Eso hay pruebas que se hacen de laboratorio para uno saber, por la sangre y por la orina, saber qué cosas faltan. Son pruebas costositas, pero vale la pena cuando una persona tiene una infección que se lo está comiendo vivo. Puede estar deficiente de selenio, de vitamina E, de ácido fólico, de distintas cosas, de complejo B12. O sea, si algo está deficiente en el cuerpo no se va a poder defender, porque le falta uno de los elementos vitales para hacerlo. Y la tercera cosa que hay que buscar es que hay que buscar si el cuerpo tiene tóxicos. Hay unas pruebas que se hacen de laboratorio también, donde básicamente usted saca orina, saca sangre, pero principalmente a través de la orina se miden cosas como mercurio, se mide cualquier plomo que haya. Hay gente que tiene cadmium. El cadmium es un mineral bien tóxico que de hecho viene en los cigarrillos y en los cigarros. Sobre todo la gente que fuma muchos cigarrillos van a tener el cuerpo bien lleno de cadmium, ¿no? Así que básicamente estas son las 3 causas. Si usted tiene una infección de hongo que no resuelve, ya usted sabe que tiene que buscar qué está suprimiendo el sistema. Puede ser intolerancia a alimentos agresores, puede ser deficiencia o puede ser tóxicos que están atacando el cuerpo, metales pesados y cosas así. Y esto, pues, una vez que usted lo sabe, tiene por lo menos por dónde empezar a buscar para resolver el problema y que no sea fatal para la persona. Esto se los comento, mis amigos, porque la verdad siempre triunfa.